Bienvenidos a este video de Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos de los experimentos que realizó Gregor Mendel para llegar a plantear las leyes que llevan su nombre. En 1856, Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, inició una serie de experimentos que le permitieron analizar los patrones de la herencia. Comenzó su trabajo estudiando a los ratones, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que requería demasiadas generaciones para poder obtener resultados. Entonces pasó a trabajar con las plantas, específicamente con los guisantes o alberjas, debido a que ellas tenían las características de poder producir muchas semillas en poco tiempo, ya que su ciclo de vida era corto, se obtenía rápidamente varias generaciones y además tenían la característica de autofecundarse. Y para corroborar los resultados obtenidos trabajó con abejas. Sin embargo, él mismo admitió que estos experimentos con las abejas fueron un fracaso. Finalmente decide utilizar como sistema modelo, es decir, como organismo para su investigación, a las plantas de guisantes. En este caso se tendrá en cuenta una característica que es la envoltura o la forma de la envoltura de las semillas de guisantes. Aquí tenemos envoltura lisa y aquí tenemos envoltura estrangulada. ¿El que hizo? Cruzó dos plantas puras, una que tuviera envoltura lisa y otra que tuviera envoltura estrangulada, y a esas dos plantas las llamó generación parental. En la primera generación obtuvo que el 100% de las plantas tenían la vaina o la envoltura lisa. Estas plantas, que como ya dijimos tienen la propiedad de autofecundarse, lograron obtener una segunda generación, y en ellas Mendel se dio cuenta que obtenía el 75% de las plantas con envoltura lisa y el 25% de las plantas con envoltura o vaina estrangulada. A partir de allí determinó que había un carácter que dominaba sobre otro que era recesivo. A ese carácter inicial que aparecía en la primera generación filial lo llamó carácter dominante, y al carácter que no aparecía en la primera generación sino que se camuflaba lo llamó carácter recesivo. También se dio cuenta que ese carácter recesivo aparecía en un 25% en la segunda generación filial. Ahora bien, las características que tuvo en cuenta fueron 7. La forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la altura de la planta, la posición de la flor, la forma de la envoltura o vaina, el color de la envoltura o vaina. Y esas, digamos, fueron las 7 características que él consideró. Miremos cada una de ellas. El color de la semilla. Él se dio cuenta, al cruzar dos individuos puros de semillas de diferente color, que en la primera generación filial obtenía el 100% amarillas, lo que le permitió determinar que ese era el carácter dominante, y que en la segunda generación filial aparecían 75% de color amarillo y un 25% verde. Eso le permitió determinar que el recesivo era el color verde. Luego, cuando trabajó con plantas de acuerdo al color de la flor, se dio cuenta que al cruzar dos plantas puras, una de flores púrpuras y otra de flores blancas, en la primera generación filial el 100% de las plantas tenían flores púrpuras, lo que le permitió determinar que ese era el carácter dominante. Y en la segunda generación filial nuevamente obtuvo 75% de flores púrpuras y 25% de plantas con flores blancas, es decir, el carácter recesivo. Luego, cuando trabajó con la forma de la semilla, se dio cuenta que al cruzar dos plantas puras, una con semillas lisas y otras rugosas, en la primera generación nuevamente obtenía 100% con el carácter dominante, que es la lisa, y en la segunda generación, al autofecundarse, esas plantas obtenían 75% de semillas lisas y 25% rugosas. La siguiente característica fue la altura de la planta, en donde cruzó dos plantas puras, una alta y una enana, y en la primera generación obtuvo 100% de plantas altas, determinando que ese era el carácter dominante, y en la segunda generación aparecen 75% de plantas altas y 25% de plantas enanas, determinando que ahí está el carácter recesivo nuevamente en el mismo porcentaje que en las anteriores características que había evaluado. La posición de la flor
también fue otra de las consideraciones que él tuvo, y se dio cuenta que habían unas plantas que tenían la flor de manera axial y otras en la parte terminal. En la primera generación, al cruzar los dos individuos puros, se dio cuenta que aparecían 100% axiales, determinando nuevamente que ese era el carácter dominante, y en la segunda generación filial aparecen 75% axiales y 25% terminales, considerando que lo terminal, la posición de la flor terminal, es el carácter recesivo. Ahora trabajó con la forma de la envoltura llamada vaina. Entonces se dio cuenta que al cruzar dos plantas, una con envoltura lisa y otra con envoltura estrangulada, aparecían en la primera generación el 100% de individuos con la envoltura lisa, y en la segunda generación filial nuevamente aparecían 75% con el carácter dominante y 25% con el carácter recesivo, en este caso particular la envoltura estrangulada. Finalmente trabajó con el color de la vaina o de la envoltura, y al cruzar dos individuos puros obtuvo en la primera generación filial que el 100% de los individuos tenían la envoltura color amarillo, y que en la segunda generación filial, al autofecundarse, los de la primera generación, obtenía el 75% de la vaina color amarilla y el 25% de la vaina o envoltura color verde. Estos patrones, que se manifestaron a lo largo de todos sus experimentos con las 7 características de las plantas de guisantes, fue lo que le permitió a Gregor Mendel establecer las leyes de la herencia y plantear las 3 leyes que llevan su nombre.